Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación al tema de el campo eléctrico homogéneo. En primer lugar, tendríamos que decir que en la vida real lo que nosotros podemos considerar como campo eléctrico homogéneo es el espacio comprendido entre dos placas metálicas cargadas de igual manera con cargas como las de un condensador, como está en el gráfico, ¿no? Este campo eléctrico, despreciando la distorsión de los extremos, se podría considerar homogéneo en vista de que todos los puntos que están en el interior de estas dos placas tendrían el mismo valor para la intensidad de campo en cualquiera de sus puntos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos por acá un punto A, por acá un punto B, por aquí un punto C, y por acá un punto D. En cualquiera de esos puntos el valor de la intensidad del campo va a ser siempre una constante, ¿no? Y antes de pasar a la resolución de los problemas, vamos a volver a hacer hincapié en este detalle, ¿no? Si nosotros tenemos dentro del campo una carga eléctrica positiva, entonces sobre esta carga estará actuando una fuerza en la dirección del campo, ¿no? Y si la carga tiene un valor Q minúscula, entonces la fuerza, en este caso, se estaría determinando en el producto de la carga por el valor de la intensidad del campo, ¿no? Esto para el caso que nosotros tengamos el valor de la carga, pues, ¿no? Ahora, si sobre la carga está actuando, perdón, si sobre en el campo tenemos ahora una carga negativa, ¿no? Vamos a llamarle Q minúscula también a su carga. Entonces ahora el campo ya no estaría actuando de la misma forma que lo hace sobre una carga positiva, ¿no? O sea, ya no en la dirección del campo, sino en dirección contraria. Aquí tendríamos el valor de la fuerza F, ¿no? Que estaría actuando, bueno, esto se explica porque si la carga es negativa, entonces las cargas que están en la placa negativa van a ejercer una repulsión, ¿no? Y las cargas que están en la placa positiva van a ejercer una atracción. O sea, dos razones para que la carga esté sometida a la acción de una fuerza resultante hacia la placa positiva, ¿no? Bien, con esta idea, ¿no? Donde F se determina multiplicando la carga por la intensidad del campo, como está en la expresión, vamos a pasar a resolver estos dos ejercicios, ¿no? Que se refieren al el estado de equilibrio de partículas cargadas eléctricamente dentro de una región de campo eléctrico homogéneo, ¿no? Bueno, la recomendación es de que estos problemas se desarrollan de la misma forma en que se desarrollan los problemas, cualquier problema de estática, solo que aquí vamos a agregarle una fuerza más. Y esa fuerza se va a determinar multiplicando la carga por la intensidad del campo, ¿no? Nada más. Después todo lo demás es idéntico, igual, ¿ya? Bien, entonces empecemos con el primer problema. Dice, calcular la tensión en la cuerda. Esa tensión es esta. Dice, si la barra no homogénea, o sea, significa de que no sabemos dónde está ubicado el centro de gravedad, ¿no? Digamos que por acá está el centro de gravedad. Podría ser, ¿no es cierto? No sabemos, ¿no? Claro, alguien me va a decir, profesor, más acá, porque aquí está la carga y tiene un peso. No, estamos hablando de la barra, ¿no? La barra tiene un centro de gravedad cuya ubicación no se conoce, ¿no? Vamos a ponerle acá simplemente peso, ¿no? Y este punto lo tenemos que indicar como el centro de gravedad, ¿no? No se sabe a qué distancia, no está en el punto medio, ¿no? Porque si me dijeran que es una barra homogénea, entonces está en el punto medio, ¿no? Ok, ¿qué otra fuerza más? Bueno, como lo decíamos acá, ¿no? Si dentro del campo hay una carga positiva, sobre ella va a actuar una fuerza en la dirección del campo, ¿no? Entonces significa de que acá tenemos que graficar una fuerza por parte del campo y esta fuerza va a tener una magnitud que se va a determinar multiplicando la carga por
la intensidad, ¿no? ¿Qué cosas nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tensión, ¿no? Seguramente más de uno va a pensar de que aquí nosotros tenemos que aplicar momentos de una fuerza, ¿no? Torques, y vale decir la segunda condición de equilibrio. Pero eso no va a ser posible porque no tenemos las distancias, ¿no? Si supiéramos cuánto mide toda la barra y podríamos determinar de repente, de alguna manera, por algún dato, estas distancias, ¿no? Pero no es la idea. No es la idea porque no tenemos la distancia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Bueno, tranquilos. Vamos a determinar el valor de las fuerzas conocidas. Empecemos por el peso. ¿Cómo se determina el peso? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto me dicen que es la masa? 5 milésimas de kilogramo, ¿no? La masa siempre tenemos que expresarla en kilogramos, ¿no? Porque estamos manejando única y exclusivamente las unidades del sistema internacional. Ya. La aceleración de la gravedad, en este caso vamos a considerar 10, y así tendríamos 50 milinewtons. A ver, profesor, ¿cómo está eso? Ya, miren, no les voy a explicar que 5 por 10 me da 50, ¿no? Sino voy a indicar de que esto justamente es lo que nos está dando el prefijo mili, ¿no? Mili se refiere a la milésima parte del newton, ¿no? Y a continuación vamos a ver la fuerza del campo, multiplicando la carga por la intensidad. La carga es 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Aquí hay otro prefijo, ¿no? El prefijo micro es 10 a la menos 6, ¿no? Ya, entonces la carga ya está expresada en coulomb, 10 microcoulombs, ¿no? Y esto se debe multiplicar por el valor de la intensidad del campo. Y la intensidad del campo es 2 por 10 al cubo, ¿no? ¿Cuál es el otro prefijo que estamos utilizando? Kilo. Y kilo es justamente 10 al cubo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Simplemente 10 por 2 y el resultado es 20, ¿no? Y 10 a la menos 6 multiplicado por 10 al cubo, se suman los exponentes y quedaría 10 a la menos 3. Y ese 10 a la menos 3 estaría resultando acá, a ver, vamos a indicarlo, cuando multiplicamos esto con esto, los dos me estarían justamente originando 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Muy simple, ¿no? Ponernos a pensar. La pregunta es, ¿una fuerza hacia arriba igual a 20 puede equilibrar a una fuerza hacia abajo de 50? No. ¿Por qué no? Porque esta vale 20 y esta vale 50. Entonces, con una fuerza de 20 yo no puedo sostener un peso de 50. Entonces, ante esta viene a ayudar la otra. Quiere decir que la fuerza F se ayudará con la tensión, ¿no? Entre las dos sumadas van a equilibrar el peso, ¿no? En buena cuenta estamos diciendo que F, que vale 20 más la tensión, deberá equilibrar el peso, que vale 50. Entonces de ahí tenemos que hacer un simple despeje, una simple resta, y la respuesta sería 20 milésimas de Newton, ¿no? Porque eso es justamente lo que hemos estado manejando, ¿no? Milésimas de Newton. Lo que nos animaría a decir que la clave, la respuesta en este caso sería la alternativa señalada con la letra B. Bien, y pasamos inmediatamente al otro ejercicio, ¿no? Inmediatamente, cuando empezamos a analizar el problema, vamos a darnos cuenta de un detalle, ¿no? Que aparece como, aparentemente, como que se han olvidado, un error, ¿no es cierto? Es el valor del ángulo alfa, ¿no? Entonces muchos van a decir, profe, el ángulo alfa no es dato del problema, no lo podemos resolver. Sí se puede resolver. Vamos a ver a continuación cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a calcular, primero vamos a graficar las fuerzas que están participando. Una de ellas, de hecho, tendrá que ser la tensión, ¿no? Claro, me dirán, profesor, primero se grafica el peso. Ok. No hay un orden en realidad, pero bueno, ahí está. Y aparte del peso y la tensión, tenemos que graficar la fuerza del campo, ¿no? Esta tendrá que seguir la dirección del campo, ¿no? Porque es una carga positiva, y su valor lo vamos a determinar
multiplicando la carga por la intensidad, ¿no? Tenemos la carga, tenemos la intensidad, la podemos determinar, ¿no? Bien, antes de pasar a dibujar el triángulo vectorial, porque aquí estas tres fuerzas deben estar dándome una resultante igual a 0, porque me hablan del equilibrio, ¿no? Acá dice equilibrio. Entonces, esas tres fuerzas deben formar una figura cerrada, ¿no? Algo más o menos así. Peso, tensión, fuerza del campo, ¿no? Peso, tensión, fuerza del campo. Un triángulo así más o menos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a dibujar el triángulo si no sabemos qué dirección tiene la tensión? Ya, ok. Entonces primero, vamos a determinar la magnitud de cada una de esas fuerzas. Ya empezando por las que se pueden determinar. Como aquí en este caso, ¿no? Primero el peso. ¿Cómo determinamos el peso? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 5 milésimas de kilogramo. ¿Por qué decimos 5 milésimas? Bueno, porque tenemos que saber que un gramo no es otra cosa que 10 a la menos 3 kilogramos. Y no podemos trabajar con gramos, tenemos que trabajar con las unidades del sistema internacional, ¿no? Ya está la masa y al costadito tenemos que poner la aceleración de la gravedad, que en este caso resulta 50 milinewtons. Profesor, ¿por qué lo expresan en milinewtons? Porque si tú miras las alternativas están en milinewtons, ¿cierto? Ok, esa es la razón. Ya, a continuación vamos a calcular el valor de la fuerza del campo, ¿no? Q por E. Ya, ¿cuánto de carga tenemos? 20 micros, o sea, 20 por 10 a la menos 6, ¿no? Ya, esa es la carga, ¿no es cierto? Expresada en coulomb. 20 microcoulomb. Y la intensidad del campo es 2,5 por 10 al cubo, ¿no? Porque acá tenemos otra vez el kilo, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar por si acaso, si alguien no sabe qué cosa es el kilo no es otra cosa que el prefijo 1000, ¿no? 1000 veces en este caso, 1000 veces el newton sobre coulomb, ¿no? Ya, y acá para obtener el resultado lo único que tenemos que hacer es multiplicar, a ver, en primer lugar, vamos a multiplicar 20 por 2,5. A ver, multiplicando esto, ¿cuánto me va a resultar? Esto me va a resultar 50. 50. ¿Ya? Y luego multiplicando las potencias de 10 a la menos 6 por 10 al cubo, me va a dar 10 a la menos 3. Y eso es justamente lo que tenemos acá. 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. 20 por 2,5 me da como resultado 50. 10 a la menos 6 por 10 al cubo me da 10 a la menos 3, que es justamente lo que estamos escribiendo, ¿no? Bien, y a continuación lo que vamos a hacer es justamente dibujar el triángulo vectorial cerrado, ¿no? Porque hay equilibrio, ¿no? Ya, entonces empezamos por ¿dónde? Por la fuerza F, ¿ya? La fuerza F está orientada así de esta manera, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos la fuerza F. ¿Cuál es el valor de la fuerza F? El valor de la fuerza F es 50. ¿50 qué? Milésimas de Newton, ¿no? Y otro detalle muy importante es el angulito, ¿no? O sea, ¿qué ángulo está formando con la horizontal? Bueno, el angulito que está formando hacia acá es de 30 grados, tal como está en la figura, ¿no? Ahí está. Ahí está el angulito de 30 grados, ¿no? De la fuerza F. Y a donde termina la fuerza F, ahí vamos a graficar el peso, ¿no? En forma vertical y dirigida hacia abajo, ¿no? Uy, me pasé, creo que me pasé, digo, me faltó. Debíamos haberlo dibujado como en forma más abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué más abajo? Porque me están diciendo que el peso es 50. Y si nosotros recordamos las propiedades de este triangulito, eso más o menos sería así, ¿no? Aquí está el ángulo de 30 grados
aquí está el ángulo de 90 grados, y acá siempre vamos a tener la mitad de la hipotenusa. Frente a 30 grados siempre estará la mitad de la hipotenusa, y el otro cateto será K raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que decir? Que si esto es 50, entonces esto de acá tiene que ser 25, pero el peso no es 25, entonces el peso tiene que ir más abajo, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer acá es acomodar nuestra figura de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a trazar el vector fuerza de gravedad un poquito más abajo, ¿ya? ¿Ya? Y lo que hace un rato teníamos para F, ¿ya? Acá por supuesto hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Ya, todo esto de acá, ¿cuánto mide? Todo esto de acá mide 50, ¿no? ¿Cuánto mide esta partecita? 25, ¿no? Vamos a anotarlo por ahí, ¿ya? A ver, si todo esto mide 50, si la hipotenusa es 50, entonces acá 25, entonces acá ponemos 25, ¿ya? Pero como todo debe de medir 50 también, porque el peso mide 50, entonces esta partecita que está sobrando también es 25. Ya, ¿por aquí estamos haciendo todo eso? Para poder hacer el gráfico correcto, ¿no? Y a continuación, ¿quién debería entrar a tallar en ese triángulo vectorial? Para cerrarlo, sería la fuerza de tensión, ¿no? Entonces, para el cálculo de la fuerza de tensión, nosotros tendríamos que simplemente recurrir a la geometría de este triangulito, ¿no? Ya. Otra vez, la hipotenusa, ¿cuánto es? 50. ¿Cuánto es el cateto que está frente a 30 grados? La mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 50, esto de acá mide 25. ¿Y cuánto mide otro cateto? 25, o sea, 50, 25, 25 raíz de 3. Acá sería 25 por la raíz de 3. Listo, entonces ya tenemos los catetos de ese triangulito que está en la parte inferior, y entonces para poder terminar con la solución del problema, lo único que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero en realidad eso no es necesario, ¿no? Porque aquí justamente 25 y 25 raíz de 3 son los lados de este triángulo, ¿no? Entonces podríamos decir inmediatamente, de acuerdo a esa geometría, tendríamos que decir que este angulito también mide 30 grados igual que este de acá. Y por lo tanto, este angulito de acá tendría que estar midiendo 60 grados. Entonces, frente a 60 grados tenemos 25 raíz de 3, o sea, K raíz de 3. Esto es K, por lo tanto, esto de acá sería 2 veces el valor de K. Pero ¿cuánto vale K? K vale 25, por lo tanto, entonces sería, si K vale 25, sería 2 por 25, y finalmente tendríamos ahí ya para dar la respuesta del problema, anotar de que la tensión es igual a 50, ¿no? 50 milinewtons, ¿no? Que sería justamente lo que nosotros queríamos mostrar. En este caso, la clave sería la alternativa señalada también con la letra B, igual que en el caso anterior, ¿no es cierto? Bien, resultó bonito el problema, ¿no? Así es, porque si lo manejáramos de otra manera, entonces nos íbamos a llenar de ecuaciones, perdón, de incógnitas y luego de ecuaciones, porque aquí en este problema hay dos incógnitas, ¿no es cierto? Una de esas incógnitas es la tensión y la otra es el valor de alfa, ¿no? Entonces había que formar dos ecuaciones para resolver y finalmente llegar a la respuesta, ¿no? Pero como ya han visto, no hemos tenido necesidad de utilizar ecuaciones, de formar ecuaciones y hacer más extensa la resolución de un problema que a todas luces es bastante sencillo, ¿no? Como los que vienen en los exámenes de admisión de muchas universidades, no solamente del Perú, sino también a nivel de América Latina, ¿no? Estamos por conseguirnos los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Así como tenemos también los de las universidades más importantes de Brasil, que creo que son referentes, ¿no? Colombia también debe ser muy importante. Vamos a tratar de buscar todo ese material para poder darles una óptica mejor, una mente más amplia y no estar pensando de que estamos engañándole con estos problemitas, ¿no? Estos no son problemitas, estos son problemas que vienen en los exámenes de admisión de las más destacadas universidades en América, ¿no? Bueno, iba a decir el mundo, pero eso ya iba a ser una exageración. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal y compartir estos videos en las redes sociales. Nos vemos.